Amén. Amén, mis amados hermanos, amigos, familiares, todos los que estamos en contactos en esta ocasión. Que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Dios, pues, que nos ilumine en este tema que hemos de presentar en esta mañana. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Hablemos, hermanos, en este día del tema: el que no perdona, Dios no lo perdona. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre bendito que estás en el cielo, Dios creador de todo el universo, gracias te damos, Dios mío, que nos da este privilegio de poder venir delante de tu presencia, Padre Santo, para así trabajar, Dios mío, en tu obra, haciendo la misión evangelística a la que tú nos has llamado. Es una encomienda que tú nos has dado a todos tus hijos, de que llevemos este evangelio, Señor, a todas las criaturas, Dios mío, humanas, Padre Celestial, y que todo aquel que creyere en ti, Señor Jesucristo, en tu santo evangelio, y fuere bautizado, será salvo. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Mira este tema, Dios, que vamos a presentar en esta ocasión. Yo te presento, Dios, te pido, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y nos ayude, Dios mío, que nos dé la capacidad, Señor, para hacer las cosas conforme a tu voluntad, y nosotros también seamos obedientes a tu santa palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, mis santos hermanos, vamos a estar leyendo este pasaje bíblico bien conocido que se encuentra en San Mateo, capítulo 6, los versos 14 y 15. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Palabra de nuestro Señor Jesucristo, enseñando a todos sus seguidores. Amén. Amén. Y este es uno de los pasajes quizás más interesantes de toda la Biblia. Y yo le llamo más interesante de toda la Biblia porque uno de ellos, amén, porque, bueno, esto tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra forma de vivir y más que todo con nuestro agradarle a Dios o no agradarle. Así que hay que prestar atención, mucha atención, hermanos. Yo le llamo bienaventurados. Bienaventurados los corazones perdonadores, porque en este mundo tenemos que estar conscientes que hay personas que se le hace más fácil perdonar que a otra. De todos modos, de toda manera, Dios tiene su fórmula para ayudarnos a nosotros a entender la forma más fácil de alcanzar este principio que Cristo nos ha enseñado, el principio del perdón. Y es que, hermano, la Biblia dedica muchos de sus enseñanzas, o muchas de sus enseñanzas, al tema del perdón. El tema del perdón es un tema sumamente valioso para todos nosotros. Necesitamos prestar atención a este aspecto de la vida. Amén. Porque aquí Cristo nos acaba de decir a nosotros dos palabras. Dice: si ustedes perdonan a los hombres las ofensas que les hacen a ustedes, Dios también los perdonará a ustedes cuando ustedes le ofendan a Dios. Y pudiera ser, mis santos hermanos, que nosotros
yo creo que sí, eso es lo que yo creo, pero depende, ¿verdad?, lo que otros consideren. Pero yo personalmente considero que nosotros ofendemos más a Dios que lo que alguien nos ofende a nosotros. Es decir, que nosotros le damos más quejas a Dios. O sea, le fallamos más a Dios que lo que otros nos fallan a nosotros. Y en todo eso, pues tenemos que tener ese cuidado, porque vamos a recibir más de lo que estamos dando. Es un principio que Cristo nos ha enseñado. Amén. Y que se encuentra en el libro de los Hechos, donde dice el apóstol San Pablo que Cristo dijo que era mejor dar que recibir. Amén. O sea que dando es como recibimos, que es más saludable dar que recibir. Y en todo esto, pues cuando nosotros perdonamos a nuestros prójimos, a nuestras personas que nos ofenden, amén, podemos estar seguros que nosotros vamos a recibir más que lo que hemos dado cuando estamos perdonando. Bien, bendito sea el nombre del Señor. Dice, y es que el más grande de todos los perdonadores es el mismo Dios. O sea, la Biblia habla mucho de perdón. La Biblia está llena de perdón, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero es precisamente porque el gran perdonador se llama Dios. Dios es nuestro gran perdonador. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, todos le hemos ofendido de distintas formas. Pero Él no para de perdonarnos. Él siempre nos perdona. Amén. Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Decía el salmista, amén, después de haber pecado contra Dios y haber hecho pecados horribles delante del Señor. En el Salmo 51, el rey David se humilla delante de Dios y se presenta delante del Señor con un corazón quebrantado. Y él dice, Señor, al corazón contrito y humillado, tú nunca lo vas a despreciar. Es decir, tú nunca vas a dejar de perdonar a aquel que te pida que lo perdone. Si verdaderamente lo hacemos con un corazón sincero, dispuesto, amén, Dios siempre está dispuesto también a perdonar nuestras ofensas. Por eso es que se dice siempre que mientras uno vive hay mucha esperanza. Mientras uno está vivo puede estarle pidiendo misericordia a Dios. Por supuesto que, como decía ese mismo caso del rey David, sabemos que fue un hombre que llegó a pecar contra Dios y que también llegó a saborear el perdón divino. Amén. Por eso él dice en el Salmo 32, bienaventurado, dichoso aquel que recibe el perdón de Dios, porque el perdón de Dios es completo. Pero también encontramos que en la vida de este hombre, amén, no hay la reincidencia de cometer el mismo pecado otra vez. Fíjense qué cosa y qué compromiso tenemos nosotros delante de Dios. No es que Dios no nos va a perdonar, pero no estamos llamados a reincidir y volver a caer en lo mismo. Caímos en una cosa, pero Dios tuvo misericordia. Hemos de cuidarnos de no caer en otra vez en esa misma también, de no volver a reincidir en lo mismo. Pues bueno, debemos de cuidarnos de todas clases de pecados, pero por lo menos no estar cayendo en el mismo pecado. Amén, que fue una de las características de David y de las cosas que a Dios más le agradó en la vida de este hombre, que dice la Biblia que él no
No encontramos en la Biblia esa reincidencia de él en su pecado. Pero amén. Bendito es el nombre del Señor. Dice, en el Padre nuestro decimos nosotros, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí que está el secreto, hermanos, de que nosotros mismos, cuando estamos orando y pronunciando el Padre Nuestro, amén, en nuestras oraciones, le decimos al Señor, y perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, ya Cristo más abajo, siguiendo en ese mismo capítulo, nosotros acabamos de leer, donde Él nos dice que si nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Pero que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Amén, aleluya. Dios no nos va a perdonar a nosotros. Por eso decíamos en el título de este corto mensaje, decíamos nosotros que el que no perdona, Dios no lo perdona. Y Cristo lo aseveró esto. Y nosotros cuando hablamos, orando y clamando a Dios, le decimos al Señor, le prometemos a Dios, en esa petición nos comprometemos con perdonar a nuestros deudores, es decir, a los que nos han ofendido, nosotros perdonarlos, hermanos. Y esto, bueno, pues encierra tantas cosas, hermanos, que ya sabemos que Cristo nuestro Señor, pues nos ha dejado esto no solamente con palabras, también con el ejemplo. Cuando Cristo estaba siendo torturado, cuando Cristo estaba siendo masacrado, que lo han crucificado incluso en aquella cruz, ya a Él le quedan sus últimos alientos humanos acá, amén. ¿Y qué dice Jesús? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor. Y en esa cruz, Cristo perdonó en medio del dolor, en medio de la angustia, del sacrificio, de la tortura a que era sometido. Amén. Nos dio el ejemplo del perdón, como el caso de Esteban, cuando lo apedreaban por ser cristiano. Esteban decía, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No se lo tomes en cuenta, Señor, sino que perdónalo, porque ya él sabía, amén, lo que Cristo nos había enseñado a nosotros, que nosotros estamos llamados a perdonar a nuestros ofensores. Es algo fuerte, hermanos, claro que sí, no es nada fácil, pero hay fórmulas que nosotros podemos emplear y que más adelante vamos a tratar, amén, donde Dios nos da la salida, amén, para nuestra falta. Porque la Biblia dice que nunca vamos a ser tentados más allá de nuestra fuerza. O sea que, como dice la gente por allá, dice que Dios que da la llaga, da la medicina. O sea, Dios que permite que nos tienten, que nos aflijan, amén. Entonces Dios también nos da la fuerza suficiente si clamamos a Él para que nosotros salgamos airosos de las situaciones que estemos viviendo. De manera, mis santos hermanos, amigos, que no es imposible, no es imposible. Sí se puede perdonar. Hay muchos trabajos que hacer con esto en la vida de cada uno de nosotros, pero necesitamos el perdón de nosotros hacia nuestros enemigos, hacia nuestros adversarios, hacia las personas que nos hacen cosas que a nosotros no nos gustan, no nos agradan, nos molestan. Amén. Y todo esto pues tiene cura, porque la palabra de Dios aquí lo dice. Dice, el que no perdona solo lleva la de perder. Oye, otra aquí. Qué cosa tan importante. El que no perdona
solamente llévala de perder. Por supuesto que sí. Porque primero que si no perdona, Dios no nos perdona. Entonces, esa es una de las cosas más importantes en esto. Dice, el que no perdona, solo llévala de perder, porque Dios no le presta atención a su oración. Dios tiene sus reglas. Dios oye nuestras oraciones, pero pone una condición, que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. El que no perdona, Dios no lo perdona. Dice en San Pedro, primera carta que Pedro escribe, ¿verdad?, a los hermanos, en el capítulo 3, habla el apóstol San Pedro y dice del trato que los esposos tenemos que tener hacia las esposas y viceversa también. No se crea nadie que las mujeres pueden estropear a los hombres y quedarse bien y Dios no la toma en cuenta. No, eso es para los dos. Dios le llama la atención allí a través de esa palabra a los dos. Y dice el apóstol San Pedro allí que cuando un hombre trata mal a su esposa, amén, dice que sus oraciones delante de Dios no llegan al Señor. Y por lo tanto, como le decía, viceversa también, si una dama, si una esposa maltrata a su esposo, amén, ella también va a tener el problema de que sus oraciones tampoco van a llegar a la presencia de Dios. Es algo muy triste que el cielo se nos cierre a nosotros. Algo muy triste, porque el que pierde el apoyo de Dios, lo perdió todo. Si nosotros perdemos el apoyo de Dios al orar, al clamar a Dios, ya prácticamente lo estamos perdiendo todo, mis santos hermanos. Y ahí viene entonces que el que no perdona, llévala de perder. Amén. El que no perdona, llévala de perder. Porque Dios tiene sus propias reglas y ya nos ha dicho que si no perdonamos, Él no nos perdona a nosotros. Así que hemos de buscarle una salida a esta situación cuando nosotros tenemos algo que no queremos y que no lo podemos perdonar porque es demasiado grande contra lo que han hecho contra nosotros. Amén. Dice, Él es el que tiene la llave. Dios es el que tiene la llave. Dios es el que manda. Cuando Él cierra, nadie abre. Y cuando Él abre, nadie cierra. Así que en todo caso, hemos de tener esto pendiente, hermanos. Porque el que manda es el Señor, no somos nosotros. Nosotros somos siervos que tenemos que obedecerle al Señor, a lo que Él diga. Ahora, ¿por qué son tan bienaventurados los corazones perdonadores? ¿Por qué son tan bienaventurados los corazones perdonadores? Bueno, primero, vamos a esta parte. Primero, porque tenemos el respaldo divino. Eso es una bienaventuranza grandísima, la número uno, tener el respaldo divino. Y segundo, al perdonar, recibimos liberación, recibimos paz, recibimos felicidad, recibimos salud espiritual y física. Así que cuando nosotros perdonamos, sentimos liberación en nosotros. Somos beneficiados nosotros cuando perdonamos. No es al que hemos perdonado que es beneficiado, aunque de alguna manera se beneficie, pero somos nosotros los que nos liberamos, los que nos soltamos esa ligadura que teníamos en el corazón, en la mente, en el alma, en nuestro ser. Amén. Esa amargura que teníamos en el corazón. Cuando nosotros perdonamos, nos liberamos de eso. ¿Y qué paz sentimos nosotros, hermanos? ¿Y qué bienestar? ¿Y qué holgura? Amén. Tanto así que nos dice, y está comprobado esto, hermanos, que nosotros recibimos salud
salud espiritual y salud física cuando nosotros perdonamos. Nos enfermamos menos cuando nosotros somos perdonadores. Y es más, muchísimas puertas se nos abren a nosotros cuando nosotros somos perdonadores. Cuando nosotros perdonamos las faltas, no las tomamos en cuenta, las cosas que nos hacen, nosotros nos abrimos puertas para todas las cosas, puerta delante de Dios, primero que todo, y segundo, puerta delante de los hombres. Y hemos de cuidarnos en esto, porque nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia en el libro de San Lucas, en el capítulo 2, nos dice allí que mientras Cristo crecía físicamente, también crecía siendo un niño, amén, un adolescente. Ahí es que lo menciona esto, cuando tenía 12 años, se habla de esto. Dice que crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Es muy saludable uno poder crecer también delante de los hombres, no solamente delante de Dios, crecer en gracia. Amén. El apóstol San Pablo nos exhorta y nos dice que en cuanto esté al alcance, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Es que lindo esto. En cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Porque de esta manera nosotros vamos a tener puertas abiertas por todos los lugares donde nos movamos. La vida se nos va a hacer mucho más fácil cuando nosotros tengamos ese don de perdonar, de pasar por alto muchas cosas que no nos van ni nos vienen y que nos hace mejor pasarla por alto. No quiere decir que pasemos por alto el pecado y lo aplaudamos. No. Me estoy refiriendo a ofensas que nos hacen a nosotros y cosas que nos molestan a nosotros. Y mientras menos nosotros sufrimos, pues nuestra vida se hace mucho más placentera y la disfrutamos mejor, porque vamos a vivir más tiempo siendo felices que infelices. ¿Ven? Y todo esto depende del perdón, de ese grado del perdón que tengamos, de desarrollar en nosotros un corazón perdonador. Amén. Dice que cuando perdonamos, oiga esto, cuando perdonamos, se avalanchan sobre nosotros el ramillete de frutos del Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros perdonamos, vienen sobre nosotros todos los frutos, amén, del Espíritu. Y lo disfrutamos, como cuáles, por ejemplo, amor, gozo, paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Es un fruto, es un ramillete de frutos que vienen a nuestra vida, amén, y que nosotros lo vamos a disfrutar cuando nosotros perdonamos, amén. Bendito sea Dios para siempre. Dice, puede llegar el momento que no sepamos cómo hacerlo. Es decir, puede venir un momento, pueden venirnos situaciones que nos hagan cosas a nosotros, que nosotros no sepamos cómo podemos lidiar con eso. ¿Cómo podemos perdonar tal cosa? Puede llegarnos ese momento. Amén. Pero fíjense, mis amados hermanos, el Señor escucha nuestros clamores, nuestras oraciones. Amén. Y nosotros todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Todo, cuando dice todo quiere decir que no hay nada en este mundo que nosotros no podamos perdonar, porque no vamos a ser nosotros que vamos a hacer el trabajo en esos casos cuando nos llegan unas situaciones tan difíciles, hermanos, porque hay situaciones difíciles, no podemos ignorar esto ni pasarle un pañito tibio a eso. Hay cosas que nos hacen que son duras
y que son difíciles de perdonar. Pero en este caso, cuando eso llegue a nuestra vida y que se haya rebosado la capacidad de nosotros de perdonar, amén, porque ya se pasó del límite nuestro, amén. Entonces viene el límite de Dios. Dios no tiene límite. Entonces lo ponemos en la mano del Señor y clamamos al Señor. Y el Señor dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Que Dios no permite que lleguen pruebas a nuestra vida más allá de las fuerzas que Él nos ha dado. De manera, mis santos hermanos, que sí podemos nosotros lidiar con esas situaciones. ¿Cómo? Haciendo un paro en el camino, deteniéndonos nosotros y poniendo esto en la mano del Señor, clamando a nuestro Dios, pidiéndole al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude en este caso, en esta situación, porque ya nosotros de por sí no tenemos fuerza y el Señor va a obrar, porque Dios no nos deja en vergüenza. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos lleguemos a su presencia. Dios, mire, hermano mío, el que le busca lo encuentra. El que le pide le da. El que le toca le abre. El que lo llama le responde. Dios es real. Por eso dice que Él no nos ha dejado solo aquí en esta tierra, que ha dejado al Espíritu Santo. Lo envió Dios en el nombre de Cristo, lo envió para que esté con su iglesia aquí en la tierra, para que esté con nosotros y en nosotros, amén, para ayudarnos, dice la Biblia, para guiarnos a toda verdad, a toda justicia, amén, para darnos poder, dice Jesús, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Usted y yo tenemos poderes, hermanos, ilimitados. Si estamos en el Señor nos va a dar esos poderes y le vamos a hacer a Dios testigo, como dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, donde quiera que esté el problema. Nosotros le vamos a ser fieles al Señor y no le vamos a fallar. ¿Por qué? Porque Dios tiene muy en cuenta los que claman a Él. Y sobre todo el que busca el perdón, el que busca perdonar a otros. Me han hecho cosas demasiado grandes. Son cosas que yo no las puedo soportar. Pero bueno, tenemos al Señor, que cuando nosotros le hemos fallado, Él nos ha dado la salida. Él nos ha dado el perdón. Cuando nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza, y que hacíamos tantas cosas feas porque no conocíamos a Dios, no teníamos temor de Dios en nuestros corazones, nosotros actuábamos así, de esa manera, amén, perdido, conforme a la potestad de las tinieblas, así hacíamos, así actuábamos. Pero Dios un día tuvo misericordia de nosotros. Dios sabía que éramos candidatos rumbo al infierno que íbamos. Y Él tuvo misericordia de nosotros y nos rescató y nos perdonó y nos ha dado, amén, la fuerza para seguir adelante. Y hasta aquí hemos vencido. Pero lo que venga, hermanos míos, lo que venga contra nosotros, el Señor nos va a ayudar a vencerlo. Y reiteramos, hermanos, en esta ocasión, las cosas más peligrosas en la vida de un creyente es el perdón. Porque si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Si no perdonamos, no vamos a vivir una vida feliz, una vida llena de gozo, de alegría, de paz. No vamos a tener nada de esto. Amén. ¿Por qué? Porque el que no perdona, Dios no lo perdona. Y cuando una persona carga con raíces de amarguras, con dolor en su alma, que tiene sentimientos profundos contra alguien que le ha ofendido, que a lo mejor el ofendedor no tenía razón en hacerme eso a mí,
Pero es que la Biblia no me dice que yo tengo que ir a alegarle eso. La Biblia me dice que yo tengo que perdonar. Para cuando yo perdone, entonces yo voy a recibir paz en mi alma. Así que yo voy a ser el primero que me voy a beneficiar de perdonar, hermanos. Eso hay que buscarlo, eso hay que cultivarlo en uno. Un espíritu perdonador. Eso hay que tratar de tenerlo con uno siempre. ¿Cómo lo logramos? Presentándonos delante de Dios. Amén. Presentándonos delante del Señor y pidiéndole con fe, con devoción, con ímpetu, clamando al Señor que nos ayude a tener valor para nosotros perdonar cosas que para el mundo es una humillación perdonarla. Pero delante de Dios es una victoria grande, es un triunfo. El que perdona sale triunfante. El que perdona se beneficia, reiteramos por tercera vez les digo esto, se beneficia en todo, porque gana. Es más lo que se gana que lo que se pierde. Por eso vale la pena perdonar. Y es cuestión de tomar la decisión. Escuche esto, mi hermano, mi amigo. Es cuestión de usted tomar una decisión en su vida y decir, no, yo no voy a seguir cargando esta raíz de amargura en mi corazón. Esto me está haciendo demasiado daño. Yo necesito ser liberado. Yo necesito tener paz en mi alma. Porque la Biblia habla de esa paz. Y si no la tengo es porque tengo algo atravesado en el corazón. Esto es algo interesantísimo, mis hermanos. Este es un mensaje que hay que volverlo a ver, a escuchar, a razonar, a tener en cuenta todo esto. Porque si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Y qué triste uno vivir sin el perdón de Dios. ¿A dónde vamos a llegar si Dios no nos perdona? Amén. La Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, si nosotros no dependemos de Dios, mis amados hermanos, nunca vamos a poder tener éxito en la vida, en esta parte del perdón. Amén, que es algo determinante para nosotros llegar al cielo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que Dios nos ayude a que nosotros verdaderamente seamos perdonadores. ¿Qué implica todo esto? Que nosotros tenemos que tener amor. Amor. Y el amor, amén. El amor, mis amados hermanos, echa fuera el temor. El amor es lo que nos ayuda a nosotros a combatir los ímpetus que el enemigo nos manda, amén, a través del prójimo. Porque el prójimo es, amén, el que primero nos ofende a nosotros. No hay más cosas que nos ofendan a nosotros que el prójimo, amén. Puede ser que alguna fiera lo hiera a usted, le haga cosas, pero nada como los otros seres humanos que nosotros tenemos que convivir con ellos, amén, todo el tiempo. Pero si no hay perdón, no hay bendición. Por ellos, hermanos, es necesario que tomemos esa decisión, una decisión firme de buscar la manera de perdonar. Y Dios la tiene, Dios la tiene. Amén. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Vamos a hacer una oración en esta ocasión para que Dios nos dé fuerza. Amén. Porque mucha gente puede estar enfermo, sufriendo de diversos dolores y situaciones, y pudiera ser que la causa esté allí en que no han perdonado y Dios lo esté procesando para poderlo salvar, porque Dios es demasiado amoroso y misericordioso y nos lleva al desierto, nos lleva a situaciones difíciles, pero es para hablarnos al corazón, es para que nosotros nos moldeemos delante del Señor. Y en esta ocasión, pues, usted sabe, cada quien examínese, amén, por dentro, profundamente, a ver si tiene algo en contra de alguien
que no lo ha podido perdonar en este día, yo quiero orar con usted. Amén. Y pedirle a Dios que tenga misericordia, abra puerta, abra camino. Y si no, pues llámenos, hermanos. Estamos dispuestos a tratar y a ayudar a cualquiera persona que esté necesitado con esto. Yo estoy dispuesto personalmente. Me pueden llamar al teléfono 516-581-9085. Pueden llegarse a la iglesia al 1689 de Clay Avenue en el Bronx, Nueva York. Y ahí está la iglesia Camino al Cielo. Amén. Iglesia Misionera Asamblea Cristiana Camino al Cielo. Ahí estamos ministrando para la gloria de Dios, para ayudar a las personas que necesitan este perdón, que necesitan acercarse a Dios, que necesitan resolver ese problema, ese obstáculo que tienen en su vida, que no lo deja progresar, que no lo deja sanarse espiritualmente, físicamente, en todo el sentido de la palabra. Allí estamos, mis amados hermanos, y llevamos cultos pues los martes y los viernes de 7 a 9 de la noche y los domingos de 10 a 12 del mediodía. Allí estamos, en el nombre de Jesús, para servirle a cualquiera que nos necesite. Estamos dispuestos a ayudarle en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar para que así demos por terminada esta parte y que el Espíritu Santo se encargue de ministrar a cada uno de nosotros. Amén. Padre bendito que estás en el cielo. Gracias te damos, mi Dios, por haber podido hacer lo que hemos hecho en esta mañana. Padre Santo, yo te pido que en el momento que este mensaje se esté llevando a la población, Padre mío, tú estés ministrando, Señor, de todo corazón a las almas. En la noche que este mensaje se esté predicando, Señor, tú estés, Señor amado, trabajando en cada corazón que escuche esta palabra. Bendícele, Señor, prospérale, Dios mío. Abre puerta, abre nuestra puerta. Pon esa disposición en cada uno de nosotros, Padre mío, de perdonar cualquiera que sea la falta que nos hayan hecho. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de todos, de cada uno de nosotros. Bendice tu pueblo, tus hijos, tus seguidores. Mira, Señor, los que te invocan, los que te llaman, los que te piden y te suplican en este momento, Señor. Dale la mano, Señor. Ten misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo y que la paz de Dios pues abunde en el corazón de cada uno de nosotros. Amén.